Grupo Educativo IFES. Hola, seguimos aquí entonces con nuestra segunda clase de Prácticas Profesionales 2 de la carrera de Marketing. Estimo que a esta altura ya habrán comenzado a leer el módulo, habrán podido ir indagando sobre lo que vimos en la primera clase de planificación, de proyección, de planeación y toda esta información preliminar que nos ayuda a entender el por qué debemos elaborar planes, por qué debemos anticiparnos a prever estos escenarios futuros que nos van a ayudar a comprender mejor no solamente la realidad actual, sino también todo lo que nos va a ir tocando vivir o trabajar a nivel futuro. Es muy importante que puedas ir además ampliando esos contenidos. Básicamente allí todo lo que es contenido básico dentro de la bibliografía, vas a poder observar también que se sugieren otros autores, artículos, libros específicos del área que te van a ayudar a ampliar, a disponer de mayor información que por supuesto el día de mañana hoy quizás te ayuden a resolver esta materia, pero que el día de mañana serán de consulta necesaria en la biblioteca de ya como un profesional, como un técnico en marketing que debe siempre tener a mano información que le sirva para evacuar información que luego va a ir teniendo a lo largo del desarrollo profesional. Recordemos que habíamos hablado sobre la planificación, sobre la planeación, sobre la importancia de ir teniendo en cuenta estas situaciones y de todo lo que vamos a ir trabajando en estas 8 fases o 8 etapas que nos planteamos del plan de marketing y en el cual en estas 2 últimas clases vamos a dividir estas etapas. Ahora lo vamos a ver, pero en esta primera clase trabajaremos sobre la primera parte del plan y en la próxima y última clase sobre la etapa final de la realización del plan. ¿Cuál es el objetivo que queremos con esta materia? Bueno, básicamente es aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas durante toda la carrera en propuestas de mejora para una problemática existente detectadas en una organización y que genere impacto positivo y donde el estudiante ponga en juego todo su potencial desarrollando un plan de marketing hasta el fin. ¿Pudiste buscar la bibliografía de las materias anteriores? ¿Retomaste contenidos y conceptos de materias clave como marketing 1 y 2, economía, digamos, información que te va a ser de mucha utilidad, muchísima utilidad para ir desarrollando cada una de las etapas? Esto es importante que lo vayas haciendo. Recordá que este espacio de prácticas es un espacio de cierre justamente práctico de todo el bagaje o todo el contenido bibliográfico que has ido teniendo durante toda tu formación. Por tanto, es muy importante que puedas retomarlo, que puedas ahora comprender la interrelación de todas esas materias que fuiste viendo a lo largo de los 3 años y cómo toda esa información y todo ese bagaje de contenidos te va a ser de utilidad para desarrollar el plan de marketing. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nos planteamos dentro de esta etapa? Presentar un resumen ejecutivo con un breve análisis de los aspectos más importantes que tendrá el proyecto. Esta va a ser la primera etapa que vamos a desarrollar y en el cual presentarás básicamente la organización o la empresa y será una introducción a todo lo que vamos a ir desarrollando a medida que avance el proyecto. Realizar un análisis del sector interno y externo para determinar las situaciones en el presente y el futuro para delinear el plan de marketing. Todo lo que tiene que ver con el análisis de sector, de mercado, del entorno para comprender y para disponer de información para tomar decisiones.
Lograr establecer objetivos que reflejen lo buscado de tal manera que sea posible medir los resultados. El establecimiento de objetivos dentro de una de las fases del plan de marketing nos ayudará a luego poder pensar en la segunda etapa de planeación o de programas de actividades que nos brindará información para poder evaluar si lo que nos hemos planteado es cumplible, desarrollable o no, qué cambios deberemos realizar y cómo podemos ir interviniendo en estas correcciones para que suceda lo que nos hemos propuesto. Y por último, definir estrategias de manera interrelacionada y coherente que posibiliten la toma de decisiones que determinen el rumbo de la organización y los aspectos clave de la misma. Y aquí dos conceptos fundamentales: interrelación y coherencia. Dos conceptos que parecen sencillos, que parecen que fácilmente son aplicados, pero que muchas veces no existen. La interrelación de esas estrategias en función de los objetivos planteados, en función de la problemática que necesitamos resolver, cómo vamos trabajando en que eso se genere cierta coherencia, cierta lógica en el armado de las estrategias, del programa de acciones, de todo lo que nosotros podamos desarrollar para lograr la consecución del fin. Es decir, interrelación y coherencia como conceptos clave en esta definición de estrategias que vamos a ir planteando a lo largo del desarrollo del trabajo. Recordemos que habíamos hablado de 8 fases del plan de marketing que vamos a ir cumplimentando a lo largo de todo el año. Los dividimos en 2 etapas. Una primera etapa, las primeras 4 fases, y una segunda etapa, las últimas 4. En esta primera etapa, vamos a trabajar sobre 4 fases. Sobre el resumen ejecutivo, el análisis de la situación del mercado, el análisis tanto de oportunidades y amenazas del sector, del contexto o del sector externo, y las cuestiones tanto de fortalezas como de debilidades a nivel interno de la organización. Y por último, la última etapa a trabajar, la última fase a trabajar en esta etapa es la fijación de objetivos. Vamos entonces a la primera etapa, que es el resumen ejecutivo. Acá la idea es presentar un breve análisis de los aspectos más importantes que presenta el proyecto, es decir, contar qué es lo que, es una breve anticipación de lo que vamos a ir trabajando a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta este resumen ejecutivo? ¿Qué debe prever o qué situaciones debe describir? Básicamente, el producto o servicio al cual nos estamos abocando o estamos trabajando, el mercado en el cual estamos trabajando, una breve descripción. Piensen que esto después se amplía o se detalla con mayor profundidad a lo largo de cada una de las etapas correspondientes. Esto simplemente es una presentación. En este resumen ejecutivo lo que buscamos es que alguien que se interese por nuestro proyecto, que quiera leer el plan de marketing, pueda leer este resumen ejecutivo y brevemente comprender qué es lo que allí vamos a trabajar. Entonces, de manera breve, contamos sobre el producto o servicio, el mercado en el cual estamos trabajando, el tipo de empresa que es, cuáles son aquellos factores que nosotros consideramos que son exitosos dentro del proyecto, qué esperamos en relación al éxito, qué esperamos con esto que vamos a realizar, qué estamos buscando, qué es lo que necesitamos para lograr esa situación deseada, ¿no? Qué recursos vamos a necesitar y en función de eso si hay necesidades de financiamiento, porque quizás tengamos que agregar recurso humano, porque tengamos que comprar alguna maquinaria, porque debamos pensar en extender algunas cuestiones de tiempo, y de una manera general
breve y acotada, alguna conclusión. Es decir, estos ítems son los que deben constar dentro de del desarrollo de este resumen ejecutivo, que recordemos que es una breve presentación de lo que luego, más adelante, vamos a desarrollar en profundidad. Y aquí la idea es que ustedes puedan pensar en una regla que nos ayuda a ordenar un poquito la información y que nos ayuda a escribir. Muchas veces no resulta fácil volcar en papel todo lo que vamos investigando, no resulta fácil resumir toda la información que tenemos, no resulta sencillo ordenarla y mucho menos resulta muchas veces complicado pensar en esto que mencionamos en un inicio de la interrelación y de la coherencia. A veces leemos algo y no comprendemos qué es lo que está queriendo decir. Siempre ustedes, cuando quieran corroborar que lo que ustedes escriben está bien, déselo a otra persona y que esa otra persona, sin conocer nada del tema, sin conocer nada, en este caso del marketing, puede entender lo que nosotros allí escribimos. Eso habla de la claridad del mensaje, si lo hemos escrito en una forma coloquial, una forma que lo pueda comprender cualquier persona que no sea idónea en el tema. Siempre recuerden que todos los proyectos que ustedes presenten, informes, ideas, siempre piensen que los va a recibir alguien que quizás no sea experto en el tema. Normalmente sucede que la mayoría de las veces no son personas que conocen del tema. Entonces deben plantearlo de una manera que no sea técnica, que no sea difícil de comprender y que pueda ser leído por cualquier persona. Entonces, recuerden este consejo de cuando estén escribiendo, désenlo a otra persona, algún amigo, algún pariente, alguien cercano que pueda darles una devolución sobre lo que comprendió de eso. Y ustedes se van a dar cuenta si quizás fue demasiado elevado el vocabulario que utilizaron, si quizás quedó desordenado, no se comprendió, abruma la información, es mucha, es tanta que asusta. Entonces, estas son pequeñas cuestiones que a ustedes les van a servir para poder ir teniendo esta cancha o este ejercicio de poder presentar informes. Entonces, para ello, piensen cuando tienen que armar este resumen ejecutivo en una regla que la denominamos 2-3-1, en donde el 1 es la introducción, el 2 es el desarrollo y el 3 la conclusión. Entonces, lo que dice esta regla es que debemos comenzar por los puntos 2 y 3, es decir, por el desarrollo y la conclusión, y luego, en función de eso, escribir la introducción. Fíjense, pruébenlo, inténtenlo con otras materias también, y van a ver que les facilita muchísimo la escritura en función de lo que ustedes van logrando a través del desarrollo y la conclusión para poder así escribir la introducción. Vamos a pasar a la segunda fase. Esta primera fase del resumen ejecutivo es sencilla, tienen que tenerla cuanto antes, tienen que seguir avanzando, no generar, no estancarse en una etapa y esperar. Los tiempos corren, recuerden que si bien es una materia anual, tenemos que ir teniendo este ida y vuelta de la realización de la información, en la corrección y sugerencias que pueda yo brindarles a ustedes. Entonces, sigan avanzando, avancen con cada una de las etapas y en el momento pertinente u oportuno, realizar las consultas que sean necesarias. Vamos a pasar a la segunda fase, que es el análisis del entorno, del sector y del mercado. Aquí, lo importante es entender que toda la información que vayamos a recabar en esta fase resultará de una combinación tanto de las cuestiones externas como internas. Y por supuesto, algo que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta es el componente del olfato, de la valoración personal, es decir, todo lo que nosotros podemos sumar o agregar a ese análisis del entorno y que nos da
la experiencia, que nos da el conocer el mercado, que nos da las situaciones vividas ya en función del contexto, ya sea de la cuestión interna o externa. Anímense a trabajar también con las valoraciones personales. Esto no quita que tengan que indagar en cuestiones más profundas, pero muchas veces el sentido común nos ayuda a ver, a detectar o a visualizar situaciones que no están escritas en ningún lado y que solamente la experiencia o el conocimiento del mercado nos hace ver. Y eso suma en la información y suma en esta combinación que tenemos que hacer de factores externos e internos para tener un análisis completo de la organización. Lo primero que vamos a evaluar es el entorno. Básicamente el entorno tanto externo como interno, también podemos llamarlo general o específico, teniendo en cuenta el mercado actual como el del potencial o futuro y que van desde los clientes y proveedores actuales hasta quiénes serán nuestros competidores, quiénes serán nuestros socios potenciales, nuestros clientes, etc. Es decir, toda la información que nosotros vayamos teniendo sobre los competidores, sobre los productos, la ubicación, la facturación, la forma de fabricación, la situación económica en la cual nos encontramos. Es decir, teniendo en cuenta dentro de este entorno general o externo todas las cuestiones sociales, políticas, económicas, medioambientales, cuestiones globales, tecnológicas que van a permear o van a afectar a nuestra organización. Y por otro lado, dentro de este entorno específico o cercano o interno, todo lo relacionado a proveedores, clientes, competidores, los grupos de presión, que también son hoy situaciones a tener muy en cuenta en el análisis de nuestra organización. Y no subestimar, no subestimar este entorno, porque esta influencia constante que el entorno genera en la organización muchas veces parecen cuestiones tontas o que no se necesitan tener en cuenta y terminan afectando notablemente el desarrollo de alguna actividad. Para esto también vamos a tener que trabajar sobre el sector y el mercado, es decir, en qué mercado nos encontramos, ¿no? Obtener información sobre la valoración de oportunidades, riesgos que ofrece o que dispone la zona en la cual nos manejamos, en la cual trabajamos, tendencias y cambios en el mercado, tendencias y cambios en los competidores específicos porque aparecen nuevos productos, porque se mejoran o aparecen nuevos canales de distribución, porque se fusionan nuestros competidores y generan así una empresa más grande y acceden a una porción más importante del mercado, digamos, porque toda esta información en tendencias y evolución del mercado van haciendo que nosotros tengamos que atender estos cambios que pueden generar en nuestra organización. Y por supuesto pensar en este sector en el cual está inmerso nuestro producto o nuestro servicio, teniendo en cuenta aquellas valoraciones que debemos hacer sobre la competencia, ya sea directa o indirecta, y toda la información que esto nos puede prever. Por supuesto, corroborando y chequeando la veracidad de esa información, que sea información realmente fidedigna y que nos brinde los datos suficientes y certeros dentro del área en el cual nos encontramos. Luego vamos a pasar a una tercera etapa que refiere al análisis interno y algunos factores en los cuales debemos tener en cuenta. Siempre este análisis debe ser realizado pensando en una organización grande, pensado en desde el departamento
desde el área central, digamos, de la organización, es decir, si hubiera una central y sucursales, y siempre coordinado desde el departamento de marketing. Y nunca dejando de tener en cuenta que todas las otras áreas que se desarrollan dentro de la organización o que dispone la organización sirven de apoyo porque brindan mucha información y sobre todo porque el día de mañana, cuando ese plan de marketing esté armado, esté pensado, van a afectar de una u otra manera a cada una de esas otras áreas. Entonces, quizás en el momento de la elaboración no participan de una manera activa, pero sí brindan información y después, al momento de la finalización del plan, ese plan debe ser comunicado a todas las áreas de la organización porque justamente muchas de las cuestiones que allí constan, muchas de las acciones y estrategias que se presentan van a tocar, entre comillas, las distintas áreas, las van a afectar de manera positiva, quizás de manera negativa, y deben estar informados para poder tomar todas las decisiones necesarias para poder atenuar esta influencia que puede generar todo lo que allí se vaya manifestando dentro del plan de marketing. Los responsables del marketing deberán conocer la información obtenida y, por supuesto, ser conscientes de la importancia que esto tiene en la organización como una herramienta que sirve de manera crucial a la hora de la toma de decisiones. Entonces, este análisis interno debe ser realizado de manera exhaustiva, debe disponer de información de todas las áreas departamentales y debe ser chequeado para que justamente todas las áreas que luego después deban tomar decisiones con respecto a esto y en función a lo que allí se detecta, puedan realizar sus acciones desde la cuestión interna departamental para poder así mejorar y lograr la coordinación de los esfuerzos de todas las áreas de la organización. Luego vamos a pasar a la cuarta y última etapa de esta cuarta fase de esta primera etapa y en la cual nos vamos a plantear los objetivos, que muchas veces es un momento ríspido porque bueno, no logramos escribir de manera correcta, no logramos poder expresar lo que queremos lograr, no podamos entender algunas cuestiones que nos van a ayudar a determinar si el objetivo es atinado, si se puede, si es coherente, si puede ser comprendido por toda la organización, por todas las áreas de la empresa. Por tanto, aquí van algunas cuestiones que es bueno que ustedes las prevean dentro del momento, en el momento del armado de los objetivos de vuestro trabajo, que entiendan que los objetivos siempre tienen que atender a algunas cuestiones. Allí también en el material pueden trabajar sobre la técnica SMART, que es tener en cuenta que los objetivos tienen que ser alcanzables, que es sumamente importante, medibles, específicos, realistas y que deben preverse a cumplir dentro de un tiempo determinado. Estas reglas nos ayudan a poder transmitir o comunicar los objetivos de una manera más eficiente. Fíjense aquí en la diapositiva, hemos escrito algunos pequeños conceptos que deben tener en cuenta a la hora de escribir un objetivo, básicamente que sean adecuados, es decir, que coincidan con las ideas generales de la organización. Siempre todo tiene que estar alineado, como hablamos en la clase anterior, a una misma cima, a un mismo objetivo, una misma cúspide. Que sean viables,
que deben ser planteados con un sentido práctico y realista, las cosas, digamos, imposibles de cumplir, no deben plantearse, digamos, de esta manera. A veces hay cuestiones que quedan muy bien desde lo escrito, pero que a la hora de la practicidad o del realismo son imposibles de desarrollar. Eso les debe haber pasado a ustedes en muchos espacios laborales, que reciben algo escrito que está muy bien, que suena genial, pero que bueno, termina siendo algo demasiado idealista e imposible de cumplir con el contexto en el cual uno se desarrolla o con los recursos de los cuales uno dispone. Entonces, siempre los objetivos también tienen que ser viables, es decir, alcanzables, que sean realistas y que dispongan de un sentido práctico. Flexibles, es decir, abiertos a posibles modificaciones, si el contexto así lo indica, el entorno, esta influencia constante que tenemos del entorno, tanto de cuestiones externas como cuestiones internas, cambian los accionistas, cambia el dueño, hay otra misión, hay otra filosofía, y bueno, y los objetivos deben cumplir también en función de esto. Entonces, la flexibilidad es una característica propia de los objetivos y que debe ser más que tenido en cuenta a la hora de escribirlos. Redactados de una manera comprensible, de una manera que no sea poética ni filosofal, sino práctica, sencilla y coloquial. Deben ser medidos en el tiempo, es decir, saber qué es lo que queremos lograr, en qué momento y cuándo, consensuados por todos los miembros del equipo de la organización, todos los miembros que participan de la organización, para coordinar esfuerzos justamente, para que pueda hablar su mismo idioma, para que el consenso plantea o facilita a la organización las internas, los problemas de tironeos departamentales o de áreas, y entonces cuando los objetivos nuclean los intereses de todas las áreas departamentales, hace que este consenso facilite de manera gigante la consecución de los mismos. Asimismo, que sean motivadores, que sean objetivos que propicien, faciliten, estimulen a las personas que trabajan en la organización. Y esto se relaciona mucho con la viabilidad, es decir, cuando planteamos grandes objetivos a muy largo plazo y no vemos en el tiempo cercano la posibilidad de poder cumplirlos, de poder lograrlos, hace que eso genere cierta cuestión de frustración y de desmotivación en las personas que trabajan en la organización y comienzan a dejarlo de lado y comienzan a no seguir con las actividades que requiere ese plan de marketing para poder lograr el objetivo. Entonces, que sean estimulantes, que sean motivadores, hace que el compromiso de quienes participan en la organización y colaboren en esta consecución de los objetivos sea mucho más fácil. Y siempre relacionarlo, esto de la motivación, con la viabilidad. Ir pensando quizás sino en pequeñas etapas que nos ayuden a ir cumplimentando objetivos. Y por último, bueno, la coherencia. La coherencia es algo que lo vamos a nombrar de una manera constante en todas las fases de ambas etapas del plan de marketing, porque la coherencia es un requisito interesante para que responda a los fines de la organización. Muchas veces ha ocurrido que organizaciones piensan en grandes planes de marketing, pero que no responden a los fines de la organización. Desarrollan un plan de marketing para un producto que
que no está en el mercado, que quieren lanzar al mercado y no responde en lo más mínimo a lo que la organización persigue como fin. Entonces, es importante que esta coherencia, si bien debe estar en el desarrollo de cualquiera de las etapas, esté específicamente tenida en cuenta en el planteamiento de los objetivos, ¿no? Entonces, los objetivos son un momento crítico de la escritura del plan de marketing, pero digamos, teniendo en cuenta estas pequeñas características que debemos disponer y prever a la hora de escribirlos, nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, para poder escribirlos de una manera que responda a lo que realmente queremos lograr. Vamos entonces, así finalizando esta segunda clase, ya pudimos trabajar sobre estas primeras 4 fases de la primera etapa del plan de marketing. Recuerden que lo dividimos en 2 etapas, una etapa con las 4 primeras fases y una segunda etapa que trabajaremos en la próxima clase con las últimas 4 fases. Sí deben ya a este momento ir trabajando fuertemente en el desarrollo de estas primeras 4 fases, deben ir consensuando conmigo la evolución en el desarrollo de los contenidos, adaptando todas las sugerencias o cuestiones que yo pueda facilitarles como docente en cuanto a cuestiones que deben ampliar, que deben ser tenidas en cuenta, que debemos quitar porque quizás es mucha información, digamos. Entonces, prevean, planifiquen la cursada de la materia, piensen que estamos llegando a la mitad de la cursada de la materia y ya tienen que tener la mitad de este trabajo previsto, y no dejen de contactarse por cualquiera de los medios que disponemos. Recuerden que semanalmente disponemos del horario de chat, donde podemos tener un ida y vuelta, digamos, en tiempo real, y ustedes pueden realizar las consultas que tengan para seguir avanzando en la semana con las cuestiones metodológicas del trabajo del plan. Y, por supuesto, participar del foro. Recuerden siempre que es un espacio que los va a ayudar enormemente a contactarse con ustedes y a tener siempre la posibilidad de ir conociendo lo que otros van realizando en función al desarrollo de su plan, y también que a ustedes les genere esta posibilidad de contacto, no necesariamente con mi intervención, es decir, que ustedes puedan ir generando esta comunidad de aprendizaje con todas aquellas personas que están en otros lugares y que están con un mismo objetivo, que es poder acceder a la formación profesional de un técnico en marketing, y en donde pueden intercambiar y consensuar situaciones, contenidos, experiencias que les enriquecen muchísimo, no solamente de lo profesional, sino también desde el ámbito personal. Así que les agradezco muchísimo por haber participado de esta clase y los espero entonces a través de las vías de comunicación que nuestra plataforma les ofrece. Muchas gracias. Grupo Educativo IFES.